manera que Dios nos diseñó. Esta no es de la manera en que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer. Él los creó sin pecado. Pero por causa de aquel primer pecado, por causa de aquella primera desobediencia, nosotros heredamos también, ¿verdad?, esta vida pecaminosa. Amén. Pero sabemos que la palabra nos enseña una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Dios no quiere que el hombre, que la mujer permanezca en pecado. Por eso Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Amén. Dice nuevamente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cómo es cubierto nuestro pecado? Con la sangre de Cristo. ¿Cómo es que somos perdonados? Por medio de Jesucristo, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7, le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿cómo? Santos, ¿qué más? Sin mancha delante de Él. Preste atención, y dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escucha lo que dice el 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su grandeza. Ahí está. Amén. En quien tenemos redención. Hemos sido redimidos, dice, en su sangre, por medio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no hay excusa para ningún ser humano de vivir o permanecer en una vida de pecado. ¿Correcto? ¿Eso es lo que nos dice la palabra, sí o no? ¿Sí lo entendió lo que le dije? Amén. Nuevamente, escuche lo que dice el 7. En quien tenemos, está hablando de Jesucristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que no hay excusa para que una persona permanezca en pecado. Y eso es uno de los motivos, una de las razones importantes por el cual atendemos, ¿verdad?, o venimos a una iglesia. Porque hemos aprendido a creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando usted y yo reconocemos a Jesucristo como el Hijo de Dios, que Él derramó su sangre, y por medio de esa sangre preciosa, dice la palabra, no lo digo yo, somos redimidos. Amén. Somos redimidos, hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido limpios por la sangre del Cordero que fue inmolado. Entonces quiere decir que cuando usted y yo venimos y aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, aceptamos el hecho de que ya no debemos de vivir una vida de pecado. Ahorita vamos a entrar en las consecuencias. Por eso quiero primeramente aclarar que si hay consecuencias, si hay trato, si hay juicio, si hay maltrato, como le quiera llamar usted, por el pecado que hay en nuestras vidas, vivimos de una manera desagradable, de una manera deplorable, pudiéramos decirle, porque hay algunos que así viven, no es porque Dios quiera. Porque Dios ya envió a su Hijo Jesucristo hace más de 2000 años, quien derramó su sangre para que nuestros pecados fueran y han sido perdonados. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Vuelva conmigo a Salmos 32. Y volvemos entonces para entender más a profundidad el versículo 1 del capítulo 32 y dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, bienaventurado. Bueno es el hombre, la mujer, quien sus pecados han sido perdonados. Amén. Ahora le hago la pregunta:
¿A cuántos de nosotros nos ha perdonado nuestros pecados Cristo Jesús? Amén. Y vivimos agradecidos. Amén. Todos los días. Pero entonces la siguiente pregunta surge: ¿por qué hay cristianos o personas dentro de la iglesia que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador que permanecen en pecado? ¿Sí los ha visto? No voltee a ver a su hermano o a su hermana. Esto es individual, examinémonos a nosotros mismos, amén. Porque fácil es señalar: aquel es pecador, aquella es pecadora. ¿Se recuerda la mujer adúltera cuando fue encontrada en el acto del adulterio y que la llevaron, verdad, los fariseos, los ancianos de Israel, la llevaron ante el Señor Jesucristo? Y Señor, ¿qué dice, verdad? ¿Qué dice que está escrito en la ley de Moisés? ¿Verdad? Para la mujer, ¿verdad? Para lo que en el acto en que esta mujer fue encontrada, para lo que esta mujer, el pecado en que esta mujer estaba. ¿Y qué le dijo al Señor Jesucristo? A ver, uno por uno. ¿Qué le dijo? El que esté limpio de pecado, que ya no pecara más ella, pero a los demás les dijo que esté limpio. Ahí está, el que esté limpio de pecado, tire la primera piedra, ¿verdad? Porque somos muchas veces buenos para señalar el pecado de otros. Está pecando, es un pecador, es una pecadora, está mal ante los ojos de Dios, pero no nos examinamos a nosotros mismos. Es lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a estos ancianos, a estos, ¿verdad?, hombres que enseñaban en las sinagogas. Les dice: examínense a ustedes mismos primero antes de querer condenar a esta mujer, porque muchas veces queremos tirar la primera piedra y no estamos limpios de pecado. Amén. Ahora nuevamente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué dice bienaventurado? ¿Por qué dice dichoso? Más que bendecido. ¿Por qué más que bendecido? Aquel que sus pecados han sido perdonados. ¿Sí lo entendemos? Porque es salvo. Porque es salvo. Eso es lo más importante de todo, la salvación. Cuando nuestros pecados son perdonados, nosotros, ¿verdad?, tenemos esa promesa de salvación y de vida eterna. Pero no solo eso, dice doblemente dichoso, bienaventurado. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambia. Cuando Cristo perdona nuestros pecados, nuestra vida es diferente. ¿Qué iba a decir, hermana? Perdón. Las cadenas son rotas. Las cadenas son rotas. Amén. Los yugos, las cargas. ¿Se recuerda qué cargas traíamos en el mundo? ¿Se recuerda con qué cadenas caminábamos en el mundo? ¿Perdón? Maletas, dice la hermana. Algunos traíamos quintales, ¿verdad? Costales de pecado, de cargas. Amén. Por eso dice: bienaventurado aquel que sus pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque esas cargas ya no están sobre nosotros. El vivir en pecado es una carga. Y se lo estoy diciendo prácticamente literalmente. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo lo he experimentado. Cuando recién empecé en los caminos nuevamente del Señor, mi vida cambió, ¿verdad? Por causa de Jesucristo y de la palabra. Pero hasta cierto punto yo todavía decidía de alguna manera practicar el pecado, sabiendo que era de desagrado a Dios. ¿Y saben por qué le estoy diciendo esto? Estoy compartiendo esto con usted porque yo sentía como que tenía un nudo en la espalda, en la nuca, como le decimos. Que tenía un nudo, sentía que caminaba con un peso. Me acostaba con ese peso y me levantaba con ese peso. Cuando estaba en el mundo, sí traía esas cargas. No era que no estuvieran ahí estaban las cargas y las podía sentir. Pero era tan desdichada, tan desafortunada, era tan mala la vida de pecado que uno lleva en el mundo, que llevar esas cargas se le hace casi normal. Levantarse con esas cargas, caminar con esas cargas y dormir. Pero fíjese, cuando usted viene a Cristo y a usted se le da el plan de salvación, a usted se le habla de la redención por medio de la sangre de Cristo, usted ya no va a pecar así de fácilmente, o usted no va a pecar, ¿verdad? Como dicen, con gusto, como lo hacía en el mundo, porque en el mundo pecábamos con gusto y con deleite, según, ¿verdad? Porque nos daba placer, nos daba gusto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no conocíamos de la palabra. Pero ya estando en Cristo, ya no puede pecar así de fácil. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo. Ahí está la palabra redarguyéndole a uno. Y si hay pecado en la vida de uno,
se convierte en una carga. Y por eso le vuelvo a decir, por testimonio y experiencia propia, se siente como un nudo en la espalda, ¿verdad? No sé, tal vez usted ha sentido los pies pesados, yo no sé qué haya sentido usted, pero se siente como una pesadez. No le dan ganas de orar, no le dan ganas de leer la Biblia, mucho menos le dan ganas de ir a la iglesia. No, ¿por qué? Porque el pecado lo tiene a uno, ¿verdad?, oprimido. Amén. Por eso dice, bienaventurado, porque entonces ese pecado es quitado de nosotros. Haga de cuenta, y yo creo que usted ha escuchado testimonios cuando dicen, personas testifican y dicen, es que cuando vine a Cristo, todas mis cargas yo sentí que me quitaron, dice, de encima de mí, una carga pesadísima que traía. Y eso es lo que hace la salvación a través de Jesucristo. Amén. Y ahora nosotros hemos aprendido a vivir, ¿verdad?, en esa vida, ¿verdad?, en Cristo Jesús, apartados del pecado. Una vida más ligera, una vida de paz, amén, una vida de tranquilidad que solamente Cristo nos puede ofrecer. Vamos a otra cita bíblica en Mateo capítulo 6. Voy a tratar de avanzar rápido. Mateo capítulo 6. Y no pierdas Salmos 32. Ahorita vamos a regresar al versículo 2. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice, Señor Jesús, porque si perdonáis a los hombres, ¿qué? Sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sabía usted de que el perdón es uno de los pecados, pudiéramos decir, grandes? Aunque realmente no hay tamaño para los pecados, ¿verdad? Pero uno de los pecados, me refiero, que mayormente vienen a afectar y a dañar la vida, en este caso vamos a decir del creyente, porque ya sabemos que en el mundo nosotros no perdonábamos. El que nos la hacía no la pagaba. Y no me vuelvas a hablar y no me vuelvas a llamar y nada, no quiero saber nada, ¿verdad? Te borro completamente del mapa, de la existencia. Esa era nuestra actitud. Pero en Cristo, el que no aprende a perdonar es un pecado que trae carga a la vida del cristiano, que trae un peso. Y fíjese, esto es importante porque hay muchos dentro de la iglesia y con años en el evangelio y escuchando la palabra no han aprendido a perdonar. Espero en Dios que aquí todos hayamos aprendido a perdonar, porque esto no hace acepción de personas. Aunque así haya sido la peor, ¿verdad?, persona o criatura, como le quiera llamar, que lo haya tratado de lo peor, que le haya hecho lo que le haya hecho, la Biblia nos enseña a perdonar. ¿Sí sabe por qué? Lo acabamos de leer. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por eso es necesario que usted y yo como cristianos aprendamos a perdonar. Amén. Ofensa pequeñita, ofensa pequeña, ¿cómo no? Si hay ofensas pequeñas. No, son ofensas, sí, se generaliza. Pero a ver, el que le pise el callo, me den los pies, dice la hermana. Una ofensa pequeña, ¿verdad? Pero ya alguien que le haga maldad a su carro, a su casa, a sus hijos, a su esposa. Entonces, no importa, ¿verdad?, que sea una pequeña ofensa, muchas veces esa falta de perdón viene a traer carga sobre nuestras vidas, porque es pecado no perdonar. Y le decía, ¿sí sabe por qué es que debemos de perdonar? Porque Cristo nos ha perdonado a nosotros. Dice, todos nuestros pecados. ¿Por qué si Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros no podemos perdonar al prójimo? No podemos perdonar al que nos ha hecho un daño. Y miren, continúa diciendo el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahí está, sencillo, ¿verdad? Y claro dice la palabra. Debemos de perdonar.
Pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. No, Dios sí lo sabe. Yo no tengo que saberlo. Dios sabe lo que le hicieron. Y por eso Él está diciendo, no yo, que si usted no perdona, Él no lo va a perdonar. ¿Y por qué quiero hacer hincapié y recalcar esto una vez más? Es porque nuevamente dentro de la iglesia hay muchas personas que viven en el evangelio sin perdonar. Y si usted no perdona, dice la Biblia que Dios no lo va a perdonar. Y si Dios no lo perdona, entonces usted no es salvo, porque usted está en pecado. La falta de perdón es pecado, es lo que está diciendo el Señor. Y si hay pecado en nosotros, no podemos entrar al cielo. Amén. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si hay falta de perdón en nosotros, es pecado. Y si alguien muere no perdonando, no obtiene la salvación. No lo digo yo. Dice nuevamente, escuche, versículo 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay perdón de Dios cuando nosotros no aprendemos a perdonar. Ya Jesucristo nos perdonó. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario, hizo el sacrificio, Él ya perdonó nuestros pecados. Pero si nosotros decidimos no perdonar, entonces no se nos va a perdonar a nosotros el pecado que nosotros practiquemos o cometamos. Amén. ¿Sí está claro? Amén. Pues vamos al capítulo 32 de Salmos. Vamos a avanzar al versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, ¿de qué dice? O pecado, que no culpa de pecado, de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira, esta nuevamente me llama la atención cómo empieza el salmista con estos dos versículos, porque comienza el 1 y el 2 diciendo bienaventurado, y hasta otra vez esa palabra en el versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Qué está diciendo entonces la palabra? Doblemente dichoso, doblemente bendecido aquel hombre o mujer, aquella persona en quien Dios no encuentra pecado, iniquidad. Eso es lo que está diciendo. Amén. ¿A qué nos conlleva esto? Está hablando de rectitud, está hablando de santidad, está hablando de obediencia. Usted me va a decir, ¿pero por qué? Porque es que el no ser inculpado de pecado, eso significa ser santo. ¿Sí sabía eso? El ser santo quiere decir que nosotros no practicamos el pecado, que Dios no encuentra pecado en nosotros. Y usted me va a decir, ¿pero cómo se hace eso? Ya lo vimos en Efesios capítulo 1 versículo 7. Por medio de la sangre de Cristo. Él perdona nuestros pecados. ¿Qué le dijo? Volvemos a la mujer que la acusaban de adulterio. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Dice, no están, se han ido. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Levántate, vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. Ahí está. Está fácil la condición, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muchos nos levantamos cuando Cristo nos ha salvado de aquella condenación por medio de Jesucristo, de su sangre, y nos levantamos, y qué es lo primero que vamos a hacer? A seguir pecando, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. No, si ya Cristo nos perdonó, nosotros merecíamos la muerte, dice la palabra, ¿correcto? Pero Cristo nos perdonó, nos dice, levántate, yo extendí mi mano, te saqué, ¿verdad?, de esa vida de pecado, de ese lodo cenagoso. ¿Para qué? Para que ya no peques más. Para que entonces, cuando el versículo 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Amén. Para que cuando Dios venga a pedirnos cuenta, nos encuentre en santidad, nos encuentre viviendo rectamente. Y yo siempre les he dado, ¿verdad?, el ejemplo en la Biblia, y lo voy a continuar haciendo, porque es a donde el Espíritu me lleva, al ejemplo de aquel hombre, aquel varón llamado Job. Hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, quiere decir que Job vivía en santidad, ¿correcto? Y era un hombre como usted y como yo. Amén. Entonces quiere decir de que sí se puede vivir sin pecado, ¿sí o no? La Biblia lo enseña. Vamos a ver primera de Pedro, capítulo 2,
Déjame verlo, apunte mal. Primera de Pedro, déjame lo voy a encontrar aquí en la Biblia primero. Primera de Pedro es el capítulo 2, versículos 21 y 22. Primera de Pedro, capítulo 2, perdón, versículos 21 y 22. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pues para esto fuisteis, ¿qué? En el 21. Para esto fuisteis llamados. ¿Ya están conmigo ahí todos? Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué hizo? Padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Dice el 22, el cual no hizo ¿qué? Ahí está. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en él. El ejemplo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo después de Job, porque Job, ¿verdad?, estuvo en esta tierra antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, ¿verdad?, como hombre a esta tierra. Dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Aquel hombre, aquella mujer que permanece en pecado, que practica el pecado, es porque no está siguiendo las pisadas de Jesucristo, ¿correcto? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. El que sigue las pisadas de Cristo lo imita a Él. ¿Y qué es lo que va a imitar de Jesús? Dice el 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Si usted y yo conocemos quién es Jesús y nos esforzamos en imitar, en hacer lo que Jesucristo hizo, dice que entonces no va a haber pecado en nosotros, ni se va a encontrar engaño en nuestra boca. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces imitamos a la comadre, al compadre, al vecino, al primo, al tío, a la hermana, al padre, a la madre, y a quien menos imitamos es a Cristo. Por eso es que hay pecado y hay engaño en nuestra boca, porque en lugar de seguir las pisadas de Cristo, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que no se haya pecado en nosotros, hacemos lo opuesto. Entonces, si nosotros atendemos esta palabra y ponemos por obra lo que la palabra nos dice en imitar a Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Podemos imitar a un hombre, no se confundan, no estoy diciendo idolatrar, ¿verdad?, o seguir a un hombre. No, podemos imitar, como dijo el apóstol Pablo, a un hombre, cuando este hombre está imitando ¿a quién? A Cristo. Pero ¿y si está imitando al mundo? ¿No qué? No lo imite. No, amén. No sea como él, amén, o ella. Volvamos a Salmos capítulo 32. Vamos a avanzar ahora hacia el versículo 3 para ir entrando a lo que es el tema, consecuencias para el que permanece en pecado. ¿Ya lo tiene? 32:3 de Salmos. Dice, mientras callé, ¿qué dice el salmista David? Ok, gracias. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué entiende usted cuando dice el salmista, mientras callé, en la siguiente frase? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Qué entiende usted por se envejecieron mis huesos? ¿Perdón? ¿Aumentaron los pecados? ¿Se envejecen o no se envejecen los huesos? Es una buena pregunta, ¿no? Hay gente que se envejece cuando está en pecado. Ahí está. No, hasta ahí unos que andan con bordón porque Ahí está. andan como enfermos. Amén. Se convierte, el pecado se convierte en una, y realmente es una enfermedad. Que si usted permanece en una condición de enfermedad, de una manera u otra, su cuerpo se va a ir deteriorando. Su cuerpo lo va a ir sintiendo. Y pareciera que el pecado no consume, pero la palabra lo dice, el salmista David lo dice claramente, que el pecado envejece, consume los huesos. ¿Ha visto personas que dicen, ¿cuántos años tienen? 25, parece de 50, le dicen a veces, ¿verdad? ¿Sí ha escuchado? Yo he escuchado a mucha gente así.
pero muchas veces es por el pecado que hay en ellos. Dice, no, es que me he desvelado, que el trabajo, pero ¿qué ha hecho también en ese desvelo? O la vida de pecado que ha vivido. Entonces, es lo que está diciendo el salmista David. Dice, mientras callé. ¿Y qué es lo que pasa? ¿De qué se estaba callando el salmista David? De confesar su pecado, de reconocer su pecado. Entonces, una de las primeras consecuencias que vemos para el que permanece en pecado es de que sus huesos se le envejecen. Amén. Lo dice la Biblia. Vienen a consumir sus huesos, viene a tener, y fíjese, esto es importante entenderlo porque el pecado es una enfermedad del alma, ¿correcto? Es una enfermedad que contamina, es una enfermedad que destruye el alma. Amén. Pero de igual manera se va manifestando en el exterior. Por eso lo que está diciendo el salmista David. Esto no es simbológicamente hablando, esto es literalmente hablando que el que permanece en pecado se va a ir envejeciendo cada vez más y más y más. Amén. Sí, hermana María. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. Jesús. Romanos capítulo 6 versículo 23. Amén. La paga del pecado es muerte. Amén. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo lo he visto con mis propios ojos, a personas que no han podido perdonar, a personas que tienen rencor, a personas que tienen odio. Y le estoy hablando de personas tal vez en sus 30s y sus 40s, pero sus cuerpos se van haciendo pequeños, se van demacrando. O sea, le estoy hablando literalmente. El cuerpo físico de la persona, por la falta de perdón, por el pecado, se va deteriorando. Lo que decía mi hermano Arturo, ¿correcto? Es una enfermedad del alma, pero afecta también el cuerpo, los órganos, su rostro, todo nuestro ser. La falta de perdón. Si vivimos en una vida de pecado, permanecemos en esa vida de pecado, ¿verdad? Lo va a manifestar nuestro cuerpo físico. Eso es lo que está diciendo el salmista. Vayamos allá atrásito, ahí mismo en Salmo, pero una página atrás, en el capítulo 31. Capítulo 31, versículos 9 y 10. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy ¿en qué? En angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Ahí está, ¿claro o no claro? Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Esa es otra de las consecuencias de aquel que permanece en una vida de pecado. Aquel que no confiesa sus pecados ante Jesucristo vive en angustia. ¿Qué más dice? Se han consumido de tristeza, ¿qué? Mis ojos. ¿Ha visto a las personas muchas veces con los ojos hundidos? Y no es el trabajo, no es el desvelo, no es la mujer, sino que es el pecado. Amén. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Lo que le decía hace un momento. Es una enfermedad del alma, pero también se va a manifestar en el cuerpo físico. Versículo 10. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Ahí está. Claramente dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. A causa del pecado se pierde la fuerza. Se pierde la fuerza. Y fíjese qué importante es esto, porque aquel que ha aprendido a imitar a Cristo, a seguir a Cristo, por ejemplo, vamos a hablar, estamos terminando este ayuno de 24 horas. Cuando hemos hecho el ayuno de 48 horas, ¿cómo se siente usted físicamente? Va a decir con hambre, va a decir se debilita uno hasta cierto punto, ¿verdad? Por la falta de alimento, la falta de sustento y la falta de líquido, del agua. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Nos fortalece.
Usted tal vez pueda que se mire un poco débil, ¿verdad? Pero el Espíritu hace que nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser se fortalezca dentro de sí. Todo lo contrario a lo que hace el pecado. El pecado hace que usted se angustie, el pecado hace que usted tenga dolor, el pecado hace que usted se debilite, que pierda las fuerzas. ¿Ha visto gente que permanece en pecado y vive en pecado? ¿Verdad? Y no se quieren levantar, no quieren moverse, no quieren, ¿verdad?, activarse, por decirlo de esta manera, físicamente, sino que ahí están sentados o acostados o tirados en una cama, en un sillón, y no tienen aliento de nada. ¿Por qué? Porque el pecado los debilita. Cuando usted está en el Espíritu Santo de Dios, cuando usted camina en la presencia de Dios, usted recibe nuevas fuerzas, dice la palabra. Amén. El Señor es el que da las fuerzas al cansado, dice Isaías capítulo 40. Amén. Entonces vemos que es todo lo contrario. Vamos a ver otra cita en Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Versículos 10 y 11. Ezequiel capítulo 33, versículos 10 y 11. ¿Lo tenemos? Me voy a ir adelantando, ahí me sigue. Capítulo 33, versículos 10 y 11 de Ezequiel. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones, o sea, nuestros pecados, bueno, y ahí continúa diciendo, y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos ¿qué? Consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Hacen la pregunta. Volvamos nuevamente porque creo que no todos estaban ya. Capítulo 36, versículo 10. ¿Ya estamos? Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea que el que está en pecado no tiene vida. Estando en vida, dice la palabra, está muerto por causa del pecado. ¿Correcto? Y eso es lo que entendía y reconocía, ¿verdad?, el pueblo en aquel entonces. Dice el 11: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte de ¿quién? Del impío, o sea, el pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ahí está la súplica, ahí está el ruego, ahí está la petición de Dios para el pueblo pecaminoso. Cuando dice oh casa de Israel, está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia. Amén. Dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué? Dice, tienen que morir, dice, oh casa de Israel. O sea, no hay necesidad de vivir esa vida muertos espiritualmente. No hay necesidad de morir físicamente, porque eso es lo que conlleva el pecado. Dice, no quiero, dice el Señor, al principio del versículo 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios busca de nosotros. Él quiere que nosotros vivamos una vida nueva a través de su Hijo Jesucristo y por medio de su sangre preciosa. Amén. Una vida de santidad, una vida de obediencia. Volvamos a Salmos capítulo 32. Vamos a ir avanzando, ya casi cerrando. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí está. Porque de día y de noche, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se agravó sobre mí tu mano. O sea que mientras el salmista David no confesaba su pecado, no solo se envejecieron sus huesos, no solo vivía angustiado, no solo perdió las fuerzas, no solo se consumieron sus huesos, sino que, dice también en el 4, de día y de noche se agravó la mano de Dios en contra de él. ¿Entendemos esto? ¿Qué quiere decir que se agravó la mano de él de día y de noche en contra de él?
fue más grande el trato, El castigo era más. el castigo. ¿Ha oído cristianos que dice usted, es que no salgo de una para entrar a otra, me llueve sobre mojado? Examine su vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Hay pecado en mi vida? Porque estamos bajo la soberanía, la autoridad de Dios Todopoderoso. Si la lluvia cae es porque Él lo dice que caiga. Y si le está lloviendo sobre mojado es porque Él está diciendo que llueva sobre mojado. ¿Sí o no? No viene del aire solamente. Sabemos que viene de Dios. Amén. Viene de Dios. Entonces el salmista está diciendo, de día y noche se agravó sobre de mí tu mano. O sea que Dios permitió el trato. Cuando el pecador, el hombre o la mujer de pecado no confiesa sus pecados y no quiere dejar esa vida de pecado, el trato de Dios, la mano de Dios, ¿verdad?, va a seguir. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios lo odia? No, todo lo contrario. Porque no quiere que se pierda, lo que acabamos de ver en Ezequiel. Amén. Porque no quiere que su alma se pierda. Entonces Dios tiene que tratar. Se va a agravar el trato. Y ahí es donde vemos muchos cristianos postrados en una cama de hospital o en la casa, que no se puede levantar, no puede trabajar, no tiene fuerzas para esto, no tiene fuerzas para lo otro. ¿Pero por qué? Porque la mano de Dios se ha agravado sobre él por causa del pecado, porque no ha querido confesar sus pecados. Eso es lo que está diciendo el salmista David. Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio capítulo 27. Libro de Deuteronomio capítulo 27, versículos 66 y 67. Deuteronomio capítulo, permítame, qué mal otra vez, creo yo. 27. No, es 28, perdón. Capítulo 28, sí, porque 27 no tiene 67, se acaba en el 26. Es el 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos 66 y 67. ¿Ya estamos? Dice, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso, ¿cuándo? De noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Amén. Nuevamente, para los que no han llegado ahí todavía, no lo han encontrado. Deuteronomio 28, 66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso, ¿cuándo? De noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Ha conocido cristianos así usted? Que viven temerosos, miedosos, que viven inseguros. Dice, no, es que no voy, dice, y si viene una bala perdida y me mata. Sí, yo he escuchado, a mí me lo han dicho, ¿verdad? Y si viene una bala perdida y me mata, ¿habrá balas perdidas para Dios? ¿Le hago la pregunta? No. ¿Verdad que no? Sí, hermana María. A mí me pasó ahora que empezó la pandemia, que pues yo iba a congregarme, pero iba con temor, iba con miedo. Ajá. Y Ve. y pues Ahí está, adelante, hermana. Repítalo otra vez, por favor. bueno, a mí me pasó ahora con esto de la pandemia, cuando empezó, iba a congregarme, pero llevaba miedo. Y luego, pues, los comentarios de que el que se quedaba en casa, era como zorra, que se escondía. Y pues decía, no, pues, ¿qué van a decir? Que soy una zorra que me escondo. y pues así me arriesgaba, me iba, pero pues... ¿Qué decía usted? Mejor, pero pues Dios mejor tenía... zorra que muerta, decía. Dios ya tenía el trato para mí, y pues pasó, y pues gloria a Dios, porque fue para bien. Le quitó el miedo. Sí, me quitó todo, todo lo que pues no me dejaba ser libre, avanzar
en Cristo, no me dejaba que Cristo obrara como tenía que obrar en mí. Amén. Confesó sus pecados. Amén. Amén. ¿Verdad? Gracias, hermano. Amén. Hay muchos cristianos, y esto es importante, que por causa del pecado, es una de las consecuencias de vivir en pecado, vivimos con miedo. Una bala perdida, el coronavirus, un accidente, un avión que caiga de encima, un meteorito y que me venga a caer de encima, o sea, en un rayo. Imagínense, tantas cosas. Y por eso dice ahí nuevamente, y tendrás tu vida, dice, como algo que pende delante de ti, o sea, algo inseguro. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Y mira lo que dice el 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Ahí está. El que practica y vive en el pecado, en la noche ya quiere que sea de día, y en el día ya quiere que sea tarde, y en la tarde ya quiere que sea de noche. O sea, hay una inseguridad, no tiene tranquilidad, no tiene sosiego, no tiene descanso en su vida. Es otra de las consecuencias para el que vive y permanece en pecado. Amén. Pero nosotros que hemos creído a Jesucristo y que le hemos entregado nuestras cargas, que le hemos entregado nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestras rebeliones, podemos vivir en paz y tranquilidad de Dios. Amén. Dándole gracias al Señor por un nuevo día. Amén. Dándole gracias por la tarde, dándole gracias por la noche. Ya veo que a veces hasta cuando llueve, ¿verdad? Está lloviendo, empiezan a quejarse. Bendición de Dios. Hay cristianos que duermen con la luz encendida, ¿sí sabían? Que duermen con la luz encendida. Dicen, no, es que me levanto al baño. Pues la enciende cuando se levanta al baño. Pero por el miedo duermen con la luz encendida. Inseguridad. Apague su luz, descanse, ore. Pídale al Señor, Señor, ángeles acampen alrededor de mi hogar, de mi cama. Amén. El Señor lo hace. Pero usted tiene que tener su confianza en el Señor. Pero aquel que está en pecado, ¿cómo le puede pedir al Señor esa paz? No, hay que confesar, dice, primeramente los pecados. Volvamos a Salmos 32, perdón. Salmos 32, volvamos ahí nuevamente y vamos al versículo 5. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? Tú perdonaste la maldad. Ahí está. Tomó una decisión el salmista David, ¿sí o no? Nuevamente, y subráyelo por favor si puede. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, cuando dice esa expresión, dije, está diciendo, tomo la decisión el día de hoy, ¿de qué? De confesar mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasa después de eso? Dice, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Ahí está. ¿Verdad que está fácil entonces la solución? Si usted ha vivido angustiado, si usted ha vivido con miedo, si sus huesos se han ido envejeciendo, si usted no tiene fuerzas para hacer nada, si usted está debilitado, si usted está en angustia, si usted está necesidad tras necesidad, pena tras pena, ¿qué está diciendo la palabra? Examinémonos a nosotros mismos. Veamos si hay pecado en nosotros que desagrada a Dios y hagamos lo que hizo el salmista David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Dice el 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas, dice, no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahí está. ¿Se da cuenta cómo entonces cambió el panorama? Del versículo 3, el versículo 4, cuando dice que el salmista cayó, enmudeció, no confesó sus pecados, vino angustia, vinieron problemas a su vida, vino aquella pesadez, aquella debilidad, tantas cosas que es lo que acarrea el pecado. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Jehová, a Dios, a Cristo, la vida cambia. Es una vida de alegría, dice el salmista. Es una vida de cántico, es una vida de gozo. ¿Por qué no querer vivir esa vida? Con dos citas más y cierro. Primera de Juan,
capítulo 1, versículo 9. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, escuche, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Presta atención nuevamente. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, y márquelo también por favor. Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo que hemos experimentado muchos de nosotros. Amén. Y se lo recomendamos a cualquiera que no haya confesado sus pecados. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, estemos a cuentas, dice el Señor. Amén. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta noche, en este día. Amén. De que confesemos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Y en Isaías nos dice que vengamos a Él ahora que hay tiempo. Amén. Así es que si alguno ha estado viviendo esa vida agobiada, angustiada, de miedo, de debilidad, de necesidad, de lipidia, el Señor está diciendo en esta noche, examínese y confiese sus pecados. ¿A quién? A Cristo Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya.